Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Y hoy día vamos a avanzar, vamos a empezar con el artículo 4 de esta parte de nuestra profesión de fe. El artículo 4 que en nuestro catecismo titula Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Es decir, justamente la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, que junto con su resurrección, sobre la cual trataremos más adelante, forman el núcleo, el contenido central del Evangelio, de esa buena noticia que Jesús anticipó, que ya de alguna manera los profetas habían vislumbrado y que la Iglesia a lo largo de 2000 años no ha dejado de anunciar y de proclamar. Antes de entrar concretamente en este artículo 4, quisiera que volvamos un minuto al número 559 de nuestro catecismo, que es previo a este artículo 4, o sea, terminando el artículo 3. El artículo 559 o el número 559 del catecismo nos habla de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Jesús ha ido tomando conciencia de que su misión en este mundo llegará al momento culminante cuando sea entregado en manos de los pecadores para ser crucificado. Jesús lo sabe muy bien, lo anticipa, lo ha anticipado a los apóstoles, lo sabemos, lo hemos visto en otras ocasiones, lo conocemos porque así nos lo relatan los evangelistas. Jesús sabe que el culmen de su misión será la muerte en la cruz y su posterior resurrección. Pedro, cuando Jesús anuncia esto, lo reprende severamente y conocemos la respuesta de Jesús, que le dice: «Sal de aquí, Satanás, ¿acaso ese cáliz que mi Padre me ha preparado no lo voy a beber?». Jesús sabe muy bien que su muerte en la cruz no será el objeto de una traición humana, si bien esa traición existe y existió, sino que su muerte en la cruz será el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Él mismo, en el Huerto de los Olivos, se lo dirá, lo veremos un poco más adelante: «Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús pues sabe que va a morir en Jerusalén y cuenta las Escrituras que, estando ya cerca la Pascua de los judíos, Jesús se afirmó en su deseo de subir nuevamente a Jerusalén. Los apóstoles tratan de disuadirlo: «Maestro, ¿cómo vamos a ir a Jerusalén? La última vez que estuviste ahí quisieron matarte. Esta vez ya no vas a salir, esta vez te van a matar de todas maneras». Pero Jesús insiste y de esa manera se encamina hacia Jerusalén. El número 559 de nuestro catecismo nos recuerda esa entrada mesiánica. Los niños, los adultos, ponen sus mantos a los pies para que Jesús, que montado en un burrito entra a Jerusalén, pueda pasar por encima de esos mantos, de esas palmas, y lo vitorean: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Es de esta manera como Jesús entra a Jerusalén, aclamado por el pueblo, pero él mismo sabiendo que esa sería su última entrada. Él mismo sabiendo que entra como rey Mesías, pero no como ese rey, como esos reyes que quisieran haber tenido seguramente los judíos y que a todos nos gusta tener, esos reyes que llegan en grandes carruajes, con un gran poder militar, con un gran poder político, etc. Jesús sabe que su reino no es de este mundo, como lo dirá un poco más adelante, y sabe que su mesianismo, es decir, esa obra de salvación,
no la conseguirá a través de la fuerza militar ni del poder político, sino que nos salvará otorgándonos su propia vida, derramando por nosotros su sangre. De esta manera Jesús se encamina entonces a la culminación de la instalación del reino de Dios en la tierra. Él asumirá la voluntad de su Padre y de esa manera llevará a cumplimiento el misterio de nuestra salvación. Entra pues, como dice el número 560 del Catecismo, la entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Y con su celebración, cada año el Domingo de Ramos, abrimos como católicos nuestra Semana Santa. Pues bien, Jesús entra en Jerusalén de esta manera y entra, como decimos, para dar su vida por nosotros, para cumplir con la voluntad de su Padre. Y la Iglesia no ha dejado a lo largo de los 2000 años, repito, no ha dejado de anunciar esa buena noticia de un Dios que ha amado tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que con su muerte nos concediera a nosotros, obtuviera para nosotros la vida eterna. Por tanto, nos dice el Catecismo, es importante que en nuestra vida cotidiana, en la lectura de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, tengamos siempre como clave de interpretación este misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Jesús e Israel es el título del número 574 y los números siguientes de nuestro catecismo. En estos números, la Iglesia nos recuerda esa relación que Jesús tuvo con el pueblo de Israel. Lo primero que tenemos que saber, ya lo sabemos, que tenemos que recordar, es que Jesús es parte de ese pueblo. Israel es el pueblo elegido por Dios y Jesús forma parte del pueblo de Israel. Y por eso Jesús ha amado profundamente al pueblo de Israel. Y de hecho sus relaciones con el pueblo de Israel, en lo que él respectaba, no eran relaciones malas, todo lo contrario. Me viene a la mente ahora esa frase de Jesús, entre lágrimas, entre sollozos, desde el monte frente a Jerusalén, cuando contempla la ciudad y llora Jesús: Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas. ¿Cuántas veces, como una gallina acurruca sus polluelos, así yo he querido acurrucarte también, bajo mis alas, bajo mi amor, y tú no te has dejado? Jesús amaba profundamente al pueblo de Israel, porque era su pueblo. Jesús amaba profundamente a Jerusalén, porque era la ciudad que Dios había elegido para tener ahí su templo. Y de hecho, Jesús se relaciona inicialmente con las autoridades del pueblo de Israel, no se relaciona mal, se relaciona bien. Jesús no tenía una aversión hacia los fariseos por el hecho de ser fariseos. Nos lo recuerda el número 574 del Catecismo. Jesús come en casa de un fariseo, Jesús dialoga con los fariseos, trata de llevar a los fariseos a comprender que en su persona está llegando ese reino de los cielos que tanto se había esperado, que Él era ese Mesías prometido por Dios desde antiguo y que los mismos judíos estaban esperando. Lamentablemente, ese pueblo de Israel, lamentablemente muchísimos de esos fariseos no supieron reconocer en Jesús al Mesías y por el contrario, nos lo recuerda también este mismo número 574, tantas veces lo acusaron de ser un endemoniado. Por el poder del demonio expulsa a este a los demonios, decían algunos. Y otros le decían, ¿no decimos con razón que tienes un demonio? Es decir, no supieron discernir que Jesús vivía y que Jesús actuaba movido por el Espíritu Santo, sino que creían que vivía y que actuaba movido por el poder del demonio. Fíjense ustedes qué terrible error, qué terrible error del pueblo de Israel y de muchas de sus principales autoridades. Se le acusa de blasfemo, se le llama falso profeta, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Jesús no cesa de tratar de llevar a este pueblo, de tratar de llevar a esas autoridades al conocimiento de la verdad.
Tres son los aspectos principales que nos recuerda el catecismo, que Jesús procura explicar y llevar a la verdad al pueblo de Israel, y repito, en especial a sus autoridades. Primero, la ley, la relación con la ley. Segundo, la relación con el templo. Y tercero, la fe en el único Dios, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Vamos a avanzar ahora con esta primera parte, Jesús y la ley, número 577 y siguientes de nuestro catecismo. Nos recuerda el catecismo que Jesús, ya desde el inicio de su misión, en ese famoso sermón de la montaña, empieza diciendo esto: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Es decir, Jesús lo dice con mucha claridad. Él no viene a abolir la ley, no puede abolirla. No es su intención abolirla, porque la ley ha sido dada por Dios y la ley es buena. Quisiera aquí que tengamos en cuenta una cosa, que cuando Jesús se refiere a la ley, en el lenguaje de su época, los judíos entendían la Torá, es decir, fundamentalmente el Pentateuco, y ese resumen, digamos así, o esa síntesis de toda la ley de Dios que está dada en ese gran mandamiento único y doble mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Jesús dice: yo no he venido a abolir esta ley, por el contrario, he venido a darle cumplimiento. Es decir, Jesús naturalmente viene a llevar a término aquello que los hombres nunca habían podido hacer, aquello que jamás podremos hacer tampoco nosotros en nuestras solas fuerzas: el poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Eso es algo que solamente lo ha podido hacer Jesucristo y que solamente lo pueden hacer aquellos que tienen el Espíritu Santo, que tienen el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. La ley en sí no es mala, la ley todo lo contrario, es buena. Cuando Dios le entrega la ley a Israel, en este caso los 10 mandamientos, que es la explicitación de esta síntesis del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, cuando Dios le entrega este decálogo a Israel, ¿qué le dice Dios? Fíjense ustedes, dice así: haz esto y vivirás. Es decir, los 10 mandamientos de la ley de Dios, como lo conocemos nosotros, son como las indicaciones, es la vía que hemos de seguir si queremos tener vida eterna, si queremos ser realmente felices en este mundo. Evidentemente Jesús no puede venir a destruir esto, no puede venir a derogar o a abrogar esto, sino viene justamente a darle cumplimiento. Jesús, pues, sigue diciendo el catecismo, es el más grande en el reino de los cielos, pero al mismo tiempo, justamente por ser el más grande, Él es el llamado a cumplir en su plenitud esta ley, hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras, nos lo dice el catecismo. En cambio, lamentablemente, los judíos no comprenden esto. Fíjense qué es lo que había pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía muy bien la Torá, conocía muy bien los 10 mandamientos, pero lamentablemente, como no podía cumplirlos en sus fuerzas, porque es imposible cumplir los 10 mandamientos en las solas fuerzas humanas, entonces el pueblo de Israel se había como inventado una serie de preceptos, de pequeños preceptos que se tenían que cumplir a lo largo de la jornada, y trataban de justificarse cumpliendo esos pequeños preceptos, dejando de lado los preceptos más grandes, dejando de lado la verdadera ley dada por Dios. Repito, del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es esto lo que Jesús viene, digamos así, a corregir. Jesús quiere indicar al pueblo de Israel que de nada le sirve cumplir con esos pequeños preceptos si detrás de todo no está ese amor a Dios y ese amor al prójimo. De esto hablaremos en nuestro próximo encuentro.
Hablaremos de esta relación de Jesús con la ley, hablaremos de ese sentido del templo en la vida de Israel y ese nuevo sentido que trae Jesús, y hablaremos también de ese único Dios a quien Jesús nos invita a todos a amar sobre todas las cosas y al mismo tiempo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.